¿Qué tal? Ahora vamos a hablar de los cuatro grandes principios del diseño de diapositivas, que son el contraste, la repetición, alineación y proximidad. Estos cuatro principios nos sirven para crear diseños más satisfactorios y efectivos. Primero vamos a hablar de los cuatro principios y después vamos a ver un ejemplo de cómo utilizarlos. El primero de los principios es el contraste. El contraste hace que los elementos importantes parezcan claramente diferentes y no solamente ligeramente distintos. El contraste nos puede ayudar a darle más fuerza a una diapositiva en concreto. Y para conseguir contraste se puede de distintas maneras: manipulando el espacio, lejos, cerca, lleno, vacío, seleccionando los colores, claro, oscuro, cálido y frío, seleccionando el texto, negrita, normal, tipografía, y seleccionando la posición de los objetos, arriba, abajo, agrupados y aislados. El segundo de los principios es la repetición, que básicamente consiste en reutilizar los mismos elementos o elementos similares a lo largo del diseño. Esto hace que nos dé una sensación de unidad y de coherencia en la presentación. Nos puede ayudar a utilizar los prediseños de plantillas en los softwares como el PowerPoint o el Keynote. Se pueden utilizar los prediseños de diapositivas, de plantillas, para darle una unidad con más facilidad a la presentación entre diapositiva y diapositiva. El siguiente de los principios es la alineación, que consiste en unificar los elementos de una diapositiva. Es una especie de línea invisible que conecta los elementos que se encuentran en la diapositiva. Hace que este no parezca que fue puesto de manera aleatoria, sino que tiene una función específica en el diseño de la diapositiva. El siguiente principio es el de proximidad, que consiste en acercar o alejar las cosas con el fin de conseguir un aspecto más organizado de la diapositiva. Los elementos relacionados entre sí deben agruparse. Todos aquellos elementos que tienen algo que ver entre sí deben agruparse, y los elementos que no tienen tanto que ver entre sí hay que separarlos. Y un ejemplo para ver cómo se aplican estos cuatro principios, es el siguiente. Aquí tenemos una diapositiva. Se podría decir que es una diapositiva, la primera diapositiva en una presentación. Viene el título, viene el subtítulo, que es Tips para pensar como diseñador, viene el autor y viene el departamento, que es Innovación Educativa. Aquí claramente lo más importante es el título, que es Principios del diseño de presentaciones. Tips para pensar como diseñador es importante, pero no tanto como el título. César Mayani, que es el autor, e Innovación Educativa, también tienen que ver entre sí. Entonces, principios del diseño de presentaciones y tips para pensar como diseñador están relacionados entre sí, y el autor y el departamento, que es Innovación Educativa, están relacionados entre sí. Separamos los elementos con el principio de proximidad, que eso nos dice hay que unificar elementos similares, y los que no son tan similares hay que separarlos. Ya con los elementos separados, vemos que el título, que es lo más importante, es Principio del diseño de presentaciones, debe parecer o debe resaltar, y para lograr eso se puede utilizar por medio del contraste. Y el contraste nos dice que podemos modificar el tipo de letra, el tamaño de letra, el color, y para ello, pues fíjense, principios del diseño de presentaciones lo pusimos en un color más oscuro, negritas, y tips para pensar como diseñador más claro, en un tono más claro, y se genera un mayor contraste. En el autor, que es César Mayani, y el departamento de innovación educativa, el autor claramente es el importante ahí, entonces también con el tono de color un poquito más oscuro logramos un mayor contraste. El principio de alineación
nos dice que hay que alinear los objetos dentro de la diapositiva. Aquí tenemos una alineación simétrica. Si hacemos una alineación un poquito más asimétrica, podríamos lograr hacer un poquito más interesante el diseño. Si ustedes se fijan, modificando el tamaño de letra, utilizando distintos tonos de color y tamaños de letra, podemos lograr que el diseño sea un poquito más interesante. Pues esto sería todo, muchas gracias. También podríamos, modificar el fondo de blanco a negro, por ejemplo así. Nos podría quedar así y causamos la misma impresión, ¿no? El mismo contraste y sigue estando interesante el diseño. Pues muchas gracias, esto sería todo.